Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Dios les bendiga, yo de nuevo por aquí para los que no me conocen y entran por primera vez a mi canal. Yo soy Marimilce Bisot y estas son mis anécdotas. Mis amores, les quiero contar una anécdota preciosa que me sucedió en el año 2011, pero que la recordé en estos días y dije, tengo que compartirla con mis amigos y amigas de YouTube, porque resulta que mucha gente en este momento en Venezuela, incluso otros países del mundo, están desesperanzados, creyendo que los sueños no se hacen realidad y que soñar es algo que no deberíamos hacer. Pero yo les voy a contar algo que me pasó, y es que yo soñaba con que yo iba a poder estar el día del grado de mi hermana en Italia. Mi hermana estudiaba en Italia. Para ese entonces ella estaba por graduarse y yo soñaba con estar allí. Sin embargo, en el 2011 en Venezuela era un poco más complicado viajar. Además estaba el sistema cambiario y era difícil solicitar un cupo para poder adquirir dólares y así poder viajar. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Resulta que mi hermana nos avisa 2 semanas antes de su grado: miren, me estoy graduando, me gradúo en tal fecha. Pero mi papá, que ya tenía o sea, mi hermano le había regalado un boleto a mi papá y otro a mi mamá para que fueran al grado de mi hermana. Cuando mi hermano se entera que mi hermana ya tenía fecha de grado, él compra los boletos de sorpresa y les dice: sorpresa, les tengo los boletos. Y bueno, fue una bendición de Dios, porque en ese momento mi hermano tenía las condiciones económicas para hacerlo y fue un gesto muy lindo de parte de mi hermano. Pero resulta que mi papá era un hombre muy responsable en cuanto a dar su palabra en lo que se refiere a su trabajo o digamos a los deportes que él practicaba. Mi papá para ese entonces practicaba natación y ajedrez para el Colegio Nacional de Periodistas, y él se había comprometido para competir, digamos, representando al Colegio Nacional de Periodistas, y ya había dado su palabra. Y mi papá era un hombre de palabra en ese sentido. Así que dijo: lo siento, hija, no puedo ir a tu grado porque me avisaste con muy poco tiempo y ya yo había dado mi palabra de que asistiría a esta competencia. Entonces resulta que, bueno, yo aproveché y dije: bueno, lléveme a mí, dije yo así, ¿no? Pero yo lo dije echando broma, sin pensar que podía ser realidad. Y sí, se hizo realidad. Mi hermano cambió los pasajes de mi papá para mí, y sí le aceptaron hacer el cambio en la aerolínea, y gracias a Dios nos compraron el boleto, me compraron el boleto. Y bueno, en ese mes también sucedió que mi esposo había dejado su trabajo como obrero en una escuela y se puso a trabajar de forma independiente. Yo esa historia la he contado, se las voy a dejar en la cajita de descripción, cómo le cambió la vida a mi esposo. Y de verdad que le fue tan bien ese año que mi esposo me pudo dar el dinero para yo pagarle a mi hermano el pasaje que él había comprado para mi papá. Así que en este caso fue un préstamo para mí y yo pude pagárselo después de regresar del viaje. Pero no solo eso, sino que mi esposo me pudo dar dinero para mis gastos durante mi estadía en Italia. Así que nos fuimos mi mamá y yo para Italia. Mi hermana estudiaba en la ciudad de Pisa y para mí fue maravilloso conocer Italia, pero sobre todo conocer una de las ciudades más turísticas a nivel mundial, como lo es Pisa. Así que yo quería conocer la torre, la famosa torre de Pisa, y así lo hice. Aquí les dejo las foticos. Estando en la ciudad de Pisa, lo que les quiero contar no es lo que me sucedió en Pisa. Quédense hasta el final del video porque fue algo muy maravilloso lo que me sucedió en Italia, y era algo con lo que yo ni siquiera había soñado. Estando en Pisa pudimos irnos de compras. Yo me compré una ropa bellísima, compré un suéter negro muy lindo que lo uso en muchas de mis fotos de otros canales que tengo en otras redes sociales. Y este suéter, sobre todo, lo compré en Pisa, en unas tiendas allá bellísimas. Pero lo más lindo fue poder conocer la torre de Pisa y hacer la famosa foto sosteniendo la torre. Comí helados en Italia, en Pisa, y de verdad que los mejores helados que he probado en mi vida
los he comido en Italia. Tengo que reconocer que los italianos son unos duros con las cremas, son unos duros con los postres. De hecho, nos sucedió que mi hermana se graduó en Pisa, pero al terminar la carrera, ella ya había comenzado un posgrado, o sea, ella ya tenía listo para mudarse a Milán y comenzar un posgrado en Milán. Así que tuve la oportunidad no solamente de viajar a Pisa, sino que de allí, inmediatamente después del grado, nos trasladamos a la ciudad de Milano. Y lo bonito sucedió aquí, en esta ciudad, la magia, porque resulta que estando allí, nosotros estuvimos en el famoso Duomo de Milano. Fue algo magnífico. Yo venía subiendo por la escalera mecánica del metro de Milano, cuando de repente mi hermana me dice voltea, y cuando yo volteo, ¡ah!, esa majestuosidad tan hermosa, tan maravillosa que es la Catedral de Milano. Aquí les dejo las foticos. De verdad es tan impresionante ese monumento, esa iglesia tan grande, fue impactante para mí. Yo jamás en mi vida había visto una iglesia tan grande, así que fue muy impactante conocer esta catedral. Luego allí, en plena plaza de la catedral del Duomo de Milano, pedimos unos postres, mi mamá y yo, porque mi hermana, como les digo, estaba en diligencias, ella estaba alquilando la habitación donde iba a vivir, las inscripciones del posgrado, ella estaba haciendo muchas diligencias y nosotras nos quedamos, mi mami y yo, allí en el centro y dijimos vamos a comernos un postre, porque nosotros queríamos probar todo lo que pudiéramos de dulces allá en Italia porque nos parecieron tan exquisitos los postres italianos. Y de repente mi mami, pues ninguna de las dos tomamos café, consumimos café, ninguna de las dos, pero mi mamá quería probar el famoso postre italiano tiramisú. Así que ella pidió un tiramisú y yo pedí otro postre. Cuando mi mamá se mete la cucharada en la boca, ella hace así como que, hace algo así. Y yo le digo, ¿no está bueno? Y me dice, no. Y yo le digo, para ver, y agarro la cucharilla y agarro y me meto, y cuando yo meto esa cucharilla en mi boca, yo no podía creer ese sabor, esa textura, era algo bendito por Dios, o sea, era algo demasiado rico, o sea, súper cremoso, súper delicioso, una textura suave, cremosa a la vez. No sé cómo explicarles, pero fue una experiencia gloriosa y maravillosa. Y bueno, el postre que yo pedí, sin embargo, no estaba tan sabroso, no fue tan buena la experiencia. Yo creo que me dejé llevar por la vista porque se veía muy, muy bonito, era verde con rojo y se veía exquisito. Aquí les dejo las fotos. Pero bueno, mi postre no estaba tan rico, estaba sabroso, pero no como el tiramisú. El tiramisú fue de verdad la mejor elección. Y bueno, pasó que nosotras nos fuimos a comprar unas ropas que queríamos traerle a mis hijos y a mi esposo. Yo quería traerles unos souvenirs. Y yo le digo a mi mamá, vamos a pasear a los centros comerciales, a ver qué conseguimos, qué ropa compramos. Y compramos ropa marca Zara, entre otras ropas que compramos allá. Todo hecho en Italia, marcas maravillosas, que además estaban a un precio muy accesible. Así que cuando íbamos con el bolsero caminando por las calles, de pronto yo me detengo y me quedo así, y mi mamá iba caminando y de repente ella se para, se voltea y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo estaba así, como en shock, yo no me podía mover, yo con las bolsas en las manos y yo así, y entonces mi mamá, ¿qué tienes? Y se regresa, y yo le digo, mamá, estamos shopping por Milano. ¡Qué regalo tan espectacular! ¡De shopping por Milano! Yo no lo podía creer. Mi gente, de pronto el sueño de medio planeta se convirtió en una realidad en mi vida. Algo que yo jamás había soñado, que nunca había pensado y que nunca había escuchado. ¿Tú vas a ir a Milano algún día? Jamás. Yo nunca escuché que iba a ir un día a Milano, nunca vi que yo pudiera ir a Milano y jamás pensé que yo pudiera estar de shopping por Milano, la capital de la moda, la ciudad, una de las ciudades más importantes de la moda en el planeta Tierra, y que yo pudiera estar comprando ropa allí, fue un sueño hecho realidad, un sueño que jamás imaginé
y que Dios me entregó sin yo haberlo pedido, sin yo haberlo soñado, porque yo sí soñaba con ir al grado de mi hermana y fue un sueño que Dios permitió en mi vida por carambola, como dicen, por suerte, porque mi papá no quiso ir, no era para él, era para mí. Y las cosas se dieron de una forma tal que yo todavía no lo puedo creer. Dios cumplió mi sueño de estar en el grado de mi hermana, pero le agregó al sueño que yo tenía cosas que yo de verdad nunca imaginé. Estar en la ciudad de Milano no estaba en los planes porque mi hermana estudiaba era en Pisa, y ir de shopping por Milano mucho menos estaba en los planes, puesto que yo no tenía dinero en ese momento. Yo ganaba el salario de una docente en Venezuela que no alcanzaba para mucho. Así que mi esposo haya hecho un tremendo trabajo allá y me haya podido enviar el dinero para yo poder hacer las compras y poder disfrutar de mi estadía por Milano y disfrutar de conocer castillos y de ver esos árboles de otoño tan maravillosos con esas formas así como en las comiquitas. Yo les voy a estar dejando foticos por aquí para que vean. Pero esos colores de otoño son increíbles de verdad. Y esa oportunidad que Dios me dio de estar allí con mi hermana, con mi mamá, de compartir las tres juntas, pero sobre todo de poder disfrutar de esa estadía en Italia, fue algo que yo no soñé. Y además, encima de todo, mi cuñado, el novio de mi hermana, nos dice, les tengo un regalo. Y nosotros, sí, y eso. Y nos dice, he preparado para ustedes un fin de semana en Suiza. Y yo, ¿qué? Yo no lo podía creer. Yo dije, Suiza. Suiza es un país donde hasta la gente que vive en Europa lo piensa 2 veces antes de viajar allí porque es muy costoso. Y yo no podía creer que mi cuñado nos iba a hacer ese regalo tan maravilloso de un fin de semana en Suiza. Y es que nos quedaba a tan solo 2 horas de Milano a Suiza en tren, eran 2 horas. Así que para él no era, digamos, un viaje tan largo para nosotros. No estoy diciendo que no fue un gasto para él, claro que lo fue. Fue una inversión para él, fue quizás hasta un sacrificio, yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que él nos regaló ese fin de semana en Suiza y les voy a estar dejando las foticos también por aquí. Porque yo simplemente no podía creer que yo iba al grado de mi hermana sin pensar que Dios tenía preparado para mí todo un recorrido por ciudades y países que yo jamás había visitado y hacer cosas que jamás había soñado. Los Alpes suizos, nunca, jamás lo soñé, porque ¿por qué tendría que soñarlo si todo el mundo sabe que Suiza es costoso, que es caro? Así que yo no soñaba eso. Y de pronto estaba allí, en los Alpes suizos, jugando con la nieve y yo no podía creer lo que me estaba sucediendo. Suiza es un país maravilloso. Yo pensaba que el paraíso era lindo hasta que conocí Suiza. Allí me di cuenta que cualquier cosa que podía imaginar del paraíso es mucho mejor de lo que yo pude haber soñado. Y esto me lleva a analizar un versículo de la Biblia que quiero compartir hoy con ustedes. El versículo se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, se los voy a colocar por aquí. Y dice así: pero como se dice en la escritura, les voy a leer primero la versión Reina Valera y luego una versión un poco más actualizada. La versión Reina Valera dice de la siguiente manera, la de 1960. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y bueno, una versión un poco más actualizada dice, pero como se dice en la escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído y ni siquiera pensado. Así que yo leo este versículo y lo comparo con lo que Dios hizo en mi viaje para Italia y digo, verdaderamente
el paraíso que tanto hemos soñado los cristianos, ese paraíso que han escuchado los que no son cristianos, y ese lugar maravilloso que Dios ha ofrecido para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, llamado paraíso, debe ser algo simplemente sorprendente, porque lo que yo nunca he visto lo voy a ver en el paraíso, lo que yo jamás he escuchado lo voy a escuchar y palpar en el paraíso, y lo que jamás he podido imaginar son las cosas que voy a poder disfrutar en el paraíso. Así que tú que estás viendo allí este video y que quizá estés en una situación en la que digas, los sueños no se hacen realidad, estoy cansada de pedirle a Dios algo que nunca me va a dar. Mira, yo te voy a decir algo. Muchas veces la respuesta de Dios no es la que esperamos. Quizás Dios nos puede decir sí y darnos inmediatamente lo que queremos. Pudiera ser que Dios nos dice no y nos quita lo que pedimos porque no nos conviene, porque no es lo que necesitamos, y Dios sabe que es así, porque Él es todopoderoso y todo omnisapiente, así que Él sabe lo que es mejor. Como puede decir, ya va, espera un momento. Así que nos prepara para luego darnos aquello que hemos anhelado. Así que no te desmotives, los sueños sí se hacen realidad. Dios está por darnos cosas que no imaginamos, que no soñamos. La esperanza del cristiano va mucho más allá de este planeta, va mucho más allá de esta vida, está mucho más allá del universo, está mucho más allá de nuestra imaginación y de nuestros sueños. Cosa maravillosa que el pensamiento humano no ha jamás ejercido son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Así que no se desmotiven por cualquier prueba que estén pasando. Yo particularmente estoy pasando muchas pruebas ahorita mismo en mi país, Venezuela. No es fácil vivir en Venezuela en estos momentos, pero yo doy gracias a Dios porque sé y confío en que Dios está preparando a mi familia para esas cosas maravillosas que está por darnos. Este es el momento en el que Dios nos está diciendo, ya va, espérense allí porque les estoy preparando lo que ustedes necesitan. Esta experiencia que me pasó, que la viví, de tener un sueño que yo ni siquiera soñé, es algo que tú también puedes vivir. Porque mi experiencia no es para yo decirte, ay, mira qué bien me fue. No, mi experiencia es para hacerte creer que los sueños sí se pueden hacer realidad y que tú debes confiar en que Dios puede darte aquello que tu corazón anhela. Las cosas buenas que tu corazón anhela, seguro que Dios te las va a dar. Así que confía y no dejes de soñar. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si les gustó, denme like, compartan y por favor recuerda suscribirte y a darle a la campanita de notificación, porque eso me ayuda para que mientras más suscriptores, pues más puede llegar mi canal a muchas personas, y este mensaje yo quiero que llegue a mucha gente. Gracias y nos vemos en la próxima anécdota. Que Dios los bendiga. Chao.